Bien, hoy vamos a tocar un tema que no tiene nada que ver con los que hemos tocado hasta ahora. Es un tema que dimos hace muchos años, pero muchos años, y que conviene repasar, porque tiene que ver con nuestra fe, sobre todo respecto al entendimiento bíblico, nuestro entendimiento bíblico. Porque vamos a hablar de las dispensaciones. Dispense usted, las dispensaciones. El significado de las dispensaciones es una palabra que no viene en la Biblia. No, la palabra Trinidad tampoco viene en la Biblia. Y sin embargo creemos que Dios es trino, ¿no? Pero sí vemos las dispensaciones en la Biblia. A ver, en el estudio de las Escrituras, leo, es importante entender que la revelación escritural se divide en periodos bien definidos. Estamos hablando de tiempos o sazones. Hay periodos bien definidos a lo largo de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todos estaremos de acuerdo con eso, ¿verdad? Que el trato de Dios ha sido diferente cada vez con la humanidad, ¿no? Son bien definidos. Están claramente separados y reconocer estas divisiones y sus propósitos divinos constituye uno de los factores más importantes en la verdadera interpretación de las Escrituras. Estas divisiones se conocen como dispensaciones y en periodos de tiempo sucesivos se pueden observar diferentes de ellas. Vamos a ver acerca de ellas. Hay muchas, pero hablaremos de las principales, porque son más claras. Una dispensación puede definirse como una etapa en la revelación progresiva de Dios. O sea, dispensaciones igual a revelación progresiva de Dios, ¿vale? O sea, Dios ha dado su revelación, que ya la tenemos toda, se llama Biblia, ¿verdad? Pero la ha dado no toda desde un principio. En Génesis no encuentras lo que voy a decir, lo que te dice en tantos momentos, pues el libro de Génesis, el libro de Apocalipsis, ¿verdad? No dice lo mismo. El libro de Génesis pues es lo que es, importante, pero no dice todo desde un principio, sino que lo va diciendo progresivamente. El Señor va hablando progresivamente a lo largo de su palabra, ¿no? Que es la Biblia. Y por eso constituye una administración o regla de vida distinta. Aunque el concepto de una dispensación y de una época en la Biblia no es precisamente la misma, es obvio que cada periodo tiene su dispensación. Las épocas se mencionan a menudo en la Biblia. La Biblia también hace distinción de épocas. Bueno, aquí vemos algunas escrituras, si lo queréis ver luego. No voy a leer todas las citas porque es un poco largo. El reconocimiento de las dispensaciones arroja más luz sobre el mensaje total de las Escrituras. Desde luego nos ayuda a entender mejor la palabra de Dios. Nosotros queremos entender la palabra de Dios, supongo, ¿no? Bueno, pues el entenderlo desde una perspectiva dispensacional nos ayuda a entenderlo bien, porque nos ayuda a aplicarle un orden. Y el orden es fundamental. Si no tenemos orden, tenemos desorden, ¿no? A ver, ya lo diré, pero ya lo digo ahora. El Señor no dijo lo mismo. ¿Qué voy a decir? Pues a Abraham, que lo que dijo también luego pues a sus discípulos, por ejemplo, o lo que es la doctrina apostólica. O sea, a Abraham o a Moisés le dijo lo que le dijo. Importante, absolutamente importante, claro que sí. Pero no lo dijo todas estas personas, lo ha ido diciendo a lo largo de la palabra de Dios. Y nosotros somos afortunados porque tenemos toda la revelación. Así que no tenemos excusa, Entonces, ¿qué estaba diciendo? A menudo sucede que el hecho de tener un claro entendimiento de las dispensaciones y de los propósitos que Dios ha revelado en ellas ha llegado a ser el principio de un valioso conocimiento de las Escrituras y de un interés personal en la Biblia misma. La relación del hombre con su Creador no es la misma en todas las edades. Apuntar eso. La relación de Dios, del hombre con su Creador, no es la misma en todas las dispensaciones. No es lo mismo. No es la misma la relación que nosotros tenemos con Dios que la relación que tenía un justo del Antiguo Testamento. No es la misma. ¿Verdad que no? ¿Estamos de acuerdo, verdad? Pues ahí vamos entendiendo un poquito el tema de las dispensaciones. Ha sido necesario someter al hombre caído a ciertas pruebas. ¿Verdad que sí? Esto lo vemos en la Biblia. Esto es parte del propósito de Dios a través de las edades y el resultado de las pruebas afrontadas
por el hombre ha sido en cada caso una incuestionable demostración tanto de la pecaminosidad como del absoluto fracaso espiritual y moral del género humano. O sea, Dios ha ido poniendo, digamos, que desafíos al hombre desde el principio, y en todos los desafíos que ha ido poniendo, el hombre siempre ha fallado. Siempre. Dios sabía eso, claro. ¿Y por qué lo ha permitido? Entre otras cosas, para que nos demos cuenta que nosotros no podemos hacer nada sin Dios. Curiosamente está ocurriendo todo lo contrario hoy en día, cuando se levantan estos hombres que dicen que son dioses, ¿no? Ellos se endiosan, bueno, ya caerán, ¿eh? Porque es imposible. ¿Seréis como Dios? Es una mentira del diablo. Sin Dios no podemos hacer nada, es un fracaso todo. Y en el día final toda boca se cerrará porque a través de muchos siglos de experiencia se habrá comprobado la maldad o insensatez de todos los pensamientos del corazón del hombre. Cada dispensación comienza, por lo tanto, con el hombre divinamente establecido en una nueva posición de privilegio y responsabilidad, y termina con el fracaso humano que trae como consecuencia la manifestación del justo juicio de Dios. Dios le da una responsabilidad, ahora iremos viendo ejemplos. El hombre falla, porque no puede ser de otra manera, pero también falla porque quiere fallar, o sea, las dos cosas son verdad, ¿eh? Porque no puede y porque no quiere. Siempre es esto, ¿eh? Con el ser humano es porque no quiere y porque no puede, porque no puede y porque no quiere. Siempre. Las dos cosas van juntas, ¿vale? No puede, es verdad, no puede, pero tampoco quiere, ¿vale? Y es mayormente juzgado porque no quiere. Mayormente. Bien, vamos a este concepto, aplicación primaria y secundaria. El estudiante de la Biblia debe reconocer la diferencia entre aplicación primaria y aplicación secundaria de la palabra de Dios. Vamos a ver qué es esto. Solamente aquellas porciones de las Escrituras que son destinadas directamente para el Hijo de Dios en este tiempo de gracia deben ser objeto de una aplicación primaria o personal al cristianismo. Ahora lo vamos a entender. Se demanda que dichas instrucciones reciban detallado cumplimiento. Cuando se trata de aplicación secundaria, debe observarse que, mientras es cierto que pueden extraerse lecciones espirituales de cada porción bíblica, esto no significa que el cristiano esté en la obligación ante Dios de cumplir aquellos principios que fueron la expresión de la voluntad divina para la gente de otras dispensaciones. Ejemplo, la ley. ¿Estamos nosotros obligados a cumplir con la ley? No. ¿Estaban los judíos obligados a cumplir la ley? Sí. ¿Os dais cuenta? Y sin embargo está en un mismo libro, ¿verdad? Pero hay que saber discernir qué es para nosotros y qué fue para otros. Digo que fue porque lo pasado está. Así, eso es un ejemplo, claro. Hay muchos cristianos que se esfuerzan, tenemos que cumplir la ley, son los judaizantes, tenemos que cumplir con la ley, y omiten el hecho de que Dios cumplió la ley en Cristo Jesús y Cristo Jesús está en nosotros. Y ahí en Cristo Jesús ha cumplido la ley. ¿Os dais cuenta? Mientras el que intenta cumplir la ley en sus fuerzas está obligado a cumplirla toda. ¿Lo va a conseguir? No. Entonces, vana respuesta es esa, ¿no? Mientras que el que cree le es contado por gracia. ¿Vale? Y eso fue el caso de Abraham, porque Abraham vivió antes de la ley. ¿Ok? Mal asunto Moisés. Vino Moisés y trajo la ley. Pero la ley tenía que venir. ¿Por qué? Porque la ley descubre lo que está bien y lo que está mal. Así que todo tiene su propósito, pero la aplicación de cada propósito depende de cada dispensación, de cada tiempo. Y los tiempos pasados están. Y agua que se va no mueve molinos. ¿Me explico? Pero a nosotros sí nos interesa saber qué es lo que Dios demanda de nosotros. Pero eso lo venimos predicando siempre, de todos modos, ¿no? Preparaos para este domingo. Va a ser interesante. Vale. El Hijo de Dios en el actual periodo de gracia no está en la misma situación de Adán o de Abraham, que es el ejemplo que quería dar, o de los israelitas en el tiempo de la ley, ni es llamado tampoco a seguir aquella manera de peculiar de vida que según las Escrituras se demandará de los hombres cuando el rey haya regresado a establecer su reino terrenal.
porque viene aún otra dispensación, que no es la actual, que es la futura, que es la del reino. Luego lo veremos. Entonces, la gente que viva en el reino tendrá que cumplir con una serie de requisitos que Dios va a mandar entonces. ¿Me sigues? Que no son los requisitos de ahora. O sea, cada tiempo es diferente, cada dispensación es diferente. ¿Os dais cuenta? Aquellos que niegan las dispensaciones están negando los tiempos. Y todo lo meten en un mismo cajón desastre. Y ahí tenemos un desastre. ¿Me seguís? Vale. Siendo que el Hijo de Dios depende completamente de la instrucción contenida en las páginas de la Biblia para dirigir sus pasos en la vida diaria, y siendo que los principios revelados en las diferentes dispensaciones son tan diversos y a veces parecen contradictorios incluso, es de gran importancia para él reconocer las porciones bíblicas que se aplican directamente a su propio caso, si es que va a vivir de acuerdo a la voluntad divina y para la gloria de Dios. A ver, ¿qué ejemplo? ¿Para quién fueron dadas las parábolas? ¿A quién? A los judíos. ¿Por qué? Porque había una maldición sobre los judíos de parte de Dios, de que no iban a entender. Y solo la palabra de Dios les venía por parábolas. Muy escueto el tema. ¿Nosotros nos conformamos con las parábolas? ¿Sí? No. ¿Las parábolas son para nosotros? No. ¿Nos ayudan y tienen lección espiritual? Sí, en la medida que lo tengan y en la medida que tengan aplicación. Y ahí es donde hay que utilizar esto, para eso Dios nos lo ha dado, sentido común espiritual o la mente de Cristo, ¿vale? Pero nosotros tenemos un plato de comida aún más abundante, que se llama doctrina apostólica. ¿Me seguís? ¿Tenían la doctrina apostólica los judíos del tiempo de Jesús? No, no la tenían. ¿Cómo la iban a tener? ¿Os dais cuenta del tema de las dispensaciones, cómo funciona? Pues eso. En la consideración del testimonio total de la Biblia es casi tan importante para el creyente que desea hacer la voluntad divina conocer lo que no le concierne directamente como aquello que tiene directa referencia a él. Muchos se agarran a los salmos, empiezan a leer los salmos, y los salmos, ¿a quién van dirigidos en primera instancia? A los judíos. ¿Vale? Y hay cosas que tuvieron aplicación para Israel, pero que no tienen necesariamente aplicación para nosotros. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque vemos que no es así. Y hay que saber discernir. A ver, por ejemplo, cuando David está diciendo, Señor, tus enemigos, mis enemigos, habla de mis enemigos vienen, machácalos, mátalos, Señor, destrúyelos, véngame de mis enemigos, ¿no? Nosotros oramos así, Entonces oramos. ¿No dijo el Señor otra cosa? Empezó a decir otra cosa. Bendice a tu enemigo, ¿verdad? Bendice al que te maldice. ¿Verdad que lo dice? Porque el Señor ya estaba preparando la cosa hacia un plano superior de espiritualidad, ¿verdad? Mientras que en el tiempo del Antiguo Testamento era todo a raíz del suelo. Poco se habla de fe, poco se habla de mundo espiritual, todo es en lo natural. Entonces, ¿cómo aplicamos estos salmos a nosotros? Pues, hombre, si cuando se habla del enemigo, evidentemente sí tenemos enemigo, pero no es carne ni sangre. ¿Verdad? ¿Qué enemigo tenemos? Empezamos por nosotros mismos también. Y bastante enemigo tenemos. Pero, aparte de nosotros mismos, es decir, nuestra carne, pues tenemos a principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pues hay bastantes, ¿Vale? Entonces sí, Señor, castiga al enemigo, claro que sí, pero dirigiéndolo no hacia personas de carne y hueso, sino hacia entes espirituales de maldad, ¿vale? Es un ejemplo. Es obvio que, apartando de sí mismo el conocimiento de la verdad dispensacional, el creyente no podrá adaptarse inteligentemente al presente propósito de Dios en el mundo. No. Solo ese conocimiento le salvará de caer en aquella sujeción a la ley que caracterizó a la dispensación pasada o de querer llevar a cabo en la actualidad el programa de transformación mundial perteneciente a la dispensación por venir. Algunos ya se están anticipando, que es lo que digo siempre, ¿no? Y ya están estableciendo el reino, se están anticipando al tiempo. ¿Me seguís? Yo, lamentablemente, tengo que decirlo, la inmensa mayoría de las iglesias de corte pentecostal, sobre todo, están en esa tesitura.
hermanos, establecemos el reino, están yendo en la dirección futura, cuando aún, o sea, trayendo el futuro al presente y no es real. Porque no transformamos este mundo. No estamos aquí para transformar este mundo ni para establecer el reino en este mundo, ¿verdad que no? No, ¿por qué? Porque vivimos en otra dispensación que no es la futura del reino, que está aún por venir. ¿Y cuándo se inaugurará? Cuando Cristo regrese. Porque la gloria se la lleva Cristo, no nosotros. ¿Vale? ¿Me seguís? Yo sé que digo esto muchas veces, pero también es verdad de que hay demasiada falsa enseñanza en tantos sitios y que tenemos que descubrir la mentira y ponerla a la luz, ¿vale? Entonces, tenemos que aprender a vivir en la dispensación en la que estamos, en la que Dios nos ha colocado. No es la antigua, no son las 4 anteriores que ya veremos, tampoco es la futura del reino, porque aún no estamos en el reino. Aún seguimos rezando, iba a decir, aún seguimos orando. Venga a nosotros tu reino, ¿verdad? Hágase tu voluntad, ¿verdad que lo decimos? ¿Verdad que sí aún? ¿Cómo se echan los cielos aquí en la tierra? ¿Se hace la voluntad perfecta de Dios aquí en la tierra? No, se hace la voluntad permisiva de Dios, pero no la perfecta, obviamente. Por eso seguimos orando así. ¿Verdad? ¿Me entendéis? Pero estamos orando para algo que aún tiene que ocurrir. Y ocurrirá, fijo. Pero no por algo que esté ocurriendo ahora o nosotros vayamos a ver con este cuerpo, estando en este cuerpo. No vamos a ver establecer el reino. ¿Que me gustaría eso? Claro que me gustaría. Yo soy el primero que me gustaría. Yo soy el primero que cogería y iría, vamos, adelante, ¿eh? Como fuera. Como Dios dispusiera. Vamos. Los restauracionistas, ¿no? Vamos a estar. Algunos ya dicen incluso que por la fuerza. Eso enseñan, ¿eh? Cuidadito con esto. Yo más militar que yo, pocos hay. Yo soy de los que venga. Pero no, yo me tengo que ceñir a la palabra. Y la palabra me dice que no. La palabra me dice que aún no es el tiempo de establecer el reino. Por lo tanto, ¿por qué voy a adelantar las cosas cuando me voy a dar de bruces si lo hago? A quien a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Entonces, no, hermanos, no. Tenemos que aprender a entender el tiempo en el que estamos o la dispensación en la que estamos, que son sinónimos, y vivir conforme a eso. Debido a la imperfección de las traducciones, sí, es verdad, algunas verdades importantes se hallan ocultas para el que lee solamente el texto corriente de la Biblia. Por ejemplo, la palabra griega aion, que significa una edad o dispensación, es lo que significa, se traduce mundo, lo traducen por mundo, en 40 ocasiones. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando se dice en Mateo 28:20, hasta el fin del mundo, ¿verdad? ¿Lo dice? ¿Y cómo hay que entender eso? Pues como está en el griego, porque se escribió en griego, fin de la edad, no del mundo. Y muchos se confunden. La referencia no es al fin del mundo material, lo que a su debido tiempo tomará lugar, desde luego, después del reino, segunda de Pedro, ¿no? Sino más bien al fin de esta edad. El fin del mundo no se acerca, sino el fin de la presente edad, o del siglo, si quieres, ¿no? Fin de este siglo. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? O sea, hay que entender las cosas como fueron escritas originalmente, no como luego se han interpretado según la traducción al uso. Según las Escrituras se observan 7 grandes dispensaciones y es evidente que nosotros estamos viviendo cerca del fin de la sexta de ellas. Es evidente. Y cuando se escribió esto, hace años. Imagínate cómo estamos ya. La edad del reino milenial será la séptima, está todavía por venir. Una dispensación se caracteriza más o menos por las nuevas responsabilidades que Dios le señala al hombre al principio de ella y por los juicios divinos con que la misma termina. O sea, que se sabe cuándo empieza y se sabe cuándo termina. Otra cosa es que se quiera aceptar o no, pero esto ya. Las 7 dispensaciones son las siguientes, hermanos, si quieres tomar nota. 1, la inocencia. 2, la conciencia. 3, el gobierno. 4, la promesa. 5, la ley. 6, la gracia. 7, el reino milenial. Estas 7 particiones de tiempo-espacio nos permiten entender la Biblia mucho mejor. De hecho, como tiene que entenderse.
para que no haya confusiones y líos y uno quiera demostrar su teoría espiritual yéndose al Antiguo Testamento, y porque ahí dice esto, cuando esto va dirigido a aquellas personas, y no, porque lo dice, porque Dios no cambia. Pero claro que Dios no cambia, pero Dios ha estado hablando cosas no diferentes, pero unas, o sea, lo que Dios ha ido diciendo ha sido en aumento a lo largo de los tiempos, ha ido hablando más y más y más y más y más, Es como, a ver, ¿qué ejemplo doy? Que lo entendéis perfectamente. Es como a un niño pequeño, pues su papá o su mamá, pues cuando es pequeñito le dirá 2 cositas, vamos a decir 3, no las va a entender, ¿me entendéis? Cuando el chaval va creciendo, ya le va diciendo más cosas, y así sucesivamente. Hasta que llega un momento que a tu hijo ya le puedes decir todo, ¿vale? Porque lo va a entender perfectamente, porque ya tiene 50 años. Sí, menos que eso... es broma, ¿no? Pero ya me entendéis, ¿no? Pues Dios es lo que ha ido haciendo con el hombre. Sustancialmente es eso. Ese es el ejemplo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Que lo que le dijo su padre al niño cuando era pequeñito era mentira? No, no era mentira, pero era lo que necesitaba saber en aquel momento. ¿Vale? Y luego hay mucho más. ¿Tú te imaginas que Abraham, por decir algo, Dios le hubiera dado el Apocalipsis? Fíjate con Daniel, que Gabriel, el ángel Gabriel, ¿vale? Ángel Gabriel, de parte de Dios, le habló de las cosas que tenían que pasar. Y el pobre Daniel se quedó así como aturdido. Habéis leído el libro de Daniel, ¿no? Se quedó, no entiendo nada. Y le dice el ángel, bueno, mira, le viene a decir así, algo así como, mira, Daniel, no te preocupes, no pasa nada. Tú sellas las palabras estas, que estas son para final de los días, ya. Y tú serás recogido y recibirás tu recompensa. Como diciendo, esto no va para ti, esto es para miles de años después. ¿Me entendéis? Pero esto es para nosotros. Esto es para nosotros básicamente, porque yo leo Daniel y ahora entiendo prácticamente todo el libro de Daniel. Pero Daniel entendía su propio libro. No. ¿Cómo lo iba a entender? ¿Entiendes? Que no lo entendía. ¿Lo entiendes, no? Que no lo entendía. Vale. Pues este es el punto, hermanos. Este es el ejemplo, claro. Así que apúntalo bien. Inocencia, conciencia, gobierno, promesa, ley, gracia, reino milenial. Al estudiar las dispensaciones hay ciertos principios esenciales para entender esta enseñanza. El dispensacionalismo se deriva de una interpretación normal o literal de la Biblia. Yo sé que hay por ahí muchos en contra del dispensacionalismo, pero yo soy dispensacionalista. Tú serás lo que tú quieras ser, pero ¿qué se entiende por ser dispensacionalista? Pues que veo que efectivamente hay dispensaciones diferentes en la Biblia. Eso es lo que significa, no significa otra cosa. Y por esa razón no es lo mismo Israel que la Iglesia. No es lo mismo, lo siento. Bueno, no lo siento, no lo voy a sentir. O sea, no es lo mismo. Yo no soy parte de Israel, por eso a mí me cuesta mucho entender las cuestiones judías. A mí me cuesta mucho entender, pues, respecto de todas sus tradiciones. En cambio, un judío que ha sido enseñado desde pequeñito con todas estas cosas se entiende bastante bien. No sé si muy bien, pero bastante bien. ¿Vale? Y hay judíos que son nacidos de nuevo, que son cristianos, de hecho, aunque no les guste esa palabra, y genial por ellos, genial, ¿vale? Pero y me pueden dar lecciones, bueno, muchas, de las cosas que son propias de los judíos. ¿Por qué? Porque él aprendió estas cosas por ser judío. Pero yo no he sido judío, ni soy judío, ni jamás seré judío. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Pues porque no nací judío. Y cuando uno nace... pues si sigue viviendo, será como ha nacido, o sea, me explico, del etnos que sea, pues normalmente gentil, ¿vale? Bueno, ser gentil no está mal, qué gentil eres. Entonces, quiero decir que, no sé por qué estaba diciendo eso, se me ha ido un poco el hilo, pero lo que quiero decir es que tenemos que conformarnos a lo que Dios nos ha llamado. ¿No dice en 1 Corintios capítulo 7 eso, no? Cada uno cuando fue llamado se quede ahí, en el sentido de que no pretenda ser otra cosa, sino que se quede con lo que es, ¿no? Y a partir de ahí, pues lógicamente, aprender la palabra de Dios como tiene que ser aprendida.
Vale. Por eso dije el dispensacionalismo, de eso estaba hablando. Se deriva de una interpretación normal o literal de la Biblia. Esto es importante. Nosotros, como cristianos, tenemos que utilizar mucho el sentido común, pero mucho, ¿eh? Pero el sentido común es un don de Dios, ¿vale? Entonces, no podemos sacar de contexto los textos, porque si sacamos un texto y le sacamos el contexto, tenemos el pretexto para hacer otro texto. Y eso jamás puede ser, ¿vale? Tenemos que seguir un orden, tenemos que seguir las cosas, pues no, si esto se dice así, ajá, pues yo entiendo que esto tiene que ver, lógicamente aquí está hablando de figuras, hay muchas, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, muchos símbolos, mucha simbología, y hay que entender lo que quiere decir, ¿vale? Por ejemplo, pero hay otras partes que son literales, pues lo que es literal es literal. Lo que es literal, lo que no es literal, pues habrá que saber qué es lo que quiere decir con eso. Pero cualquier tonto lo puede entender. Yo, por ejemplo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque aunque seamos tontos, yo el primero, Dios nos ha dado suficiente inteligencia como para, si somos sinceros y si somos realmente gente genuinos, entender las cosas como Dios las ha dicho. Ahora, si vamos de listos y lo que queremos es defender nuestras propias teorías, nuestras propias doctrinas, eso ya es otro cantar. Pero ahí ya uno ya sabe que no está siendo honesto. O sea que la honestidad es absolutamente vital para entender la Biblia, ¿vale? La honestidad. Es importante interpretar la Biblia en su sentido normal y literal sin darse cuenta de que hay diferentes eras y diferentes dispensaciones. Por ejemplo, ¿cuándo no se es honesto? Cuando los amilenaristas, que niegan el reino milenial, dicen que no va a haber reino sobre la tierra, por tanto están negando todas las promesas de Israel las están negando. ¿Y por qué lo hacen? ¿O cómo lo hacen? Porque espiritualizan. Y dicen, bueno, ahí donde dice que toda la tierra, que Israel será nación sobre naciones, está hablando realmente de la Iglesia, ¿no? Que la Iglesia, la nación de Dios, perdón, la Iglesia, nación, no, la Iglesia no es una nación, porque una nación requiere territorio para ser nación, si no, no es nación. Pero ellos lo dicen, y si cuela, cuela. Y pues la Iglesia, y siempre es la Iglesia, y al final todo lo que dice la Biblia va encaminado hacia la Iglesia. Y Israel no existe ya. Israel ya, Dios lo dejó de lado. Pero claro, estas cosas, por lo tanto no hay milenio, estas cosas se dan de bruces por sí mismas, porque claro, ahí tienes las mismas palabras del Señor cuando dijo 2 días antes de ir a la cruz, vuestra casa os es dejada desierta. Sí, es verdad. Hasta. ¿Verdad que dijo hasta? Es decir, que hay un momento en que eso se interrumpe. Hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Ah, amigo, ¿y a quién se estaba dirigiendo el Señor? ¿A la Iglesia? No, estaba llorando sobre Jerusalén. ¿Quién había en Jerusalén? La casa de David. ¿Verdad? Dime que sí, la casa de David. ¿Te das cuenta del error de los amilenaristas que están negando la futura redención de Israel como nación? Hay un hasta. Y si lees Romanos 11, pues no te digo nada, las palabras de Pablo. Entonces, es un ejemplo más, ¿no? De que, no, cuidadito, es que me han enseñado así, es que mi tradición es esta. Pero mira, tu tradición será la que tú quieras. Que te hayan enseñado así, pues lo que tú quieras. Pero ¿tú quieres la verdad o quieres conformarte con cualquier cosa? Oh, no, yo quiero la verdad. Pues entonces apechuga y busca la verdad. Ya está. ¿Y cómo lo sé que es la verdad? Porque la Biblia te lo dice. Interpreta la Biblia como está escrita. Si tampoco es tan complicado. Un segundo principio es el de la revelación progresiva. Esto es el hecho reconocido por prácticamente todos los estudiantes de la Escritura de que la revelación es dada en etapas, que es lo que estamos diciendo. Tercero, todos los expositores de la Biblia necesitarán reconocer que una revelación posterior en cierto grado sustituye a una revelación primaria con un cambio resultante en reglas de vida en las cuales pueden cambiarse o modificarse y añadirse nuevos requisitos, lo que hablábamos antes de la ley. Por ejemplo, ahí está,
Mira, este caso es impresionante. Mientras que Dios mandó a Moisés a matar a un hombre por cortar leña en un sábado. ¿Verdad que está escrito? Nosotros nos escandalizamos hasta eso. Dios mandó a Moisés matar a un hombre porque estaba fallando al sábado, cortando leña. Y fue así, ¿verdad? ¿Verdad que está escrito? Números 15, 32, 33. Pero a nosotros no se nos ocurre hacer eso, ¿verdad? A ver, Manolito, no has venido a la iglesia este domingo. Te hemos visto en el campo cortando leña. La Biblia dice que tenemos que hacer como Moisés. Y ya sabes lo que hay. No se nos ocurre, ¿verdad que no? ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una dispensación diferente a aquella. Y tenemos el mismo Dios. Pero Dios entonces estaba enseñando principios muy importantes de sujeción y de obediencia, y por eso tenía que ser tan drástico. ¿Me entendéis? ¿Y quién vaya ahí? ¿Y quién va a ir en contra de lo que está escrito? Bueno, ves en contra, pero peléate tú con la palabra de Dios, no te pelees conmigo. Esto es así. Aunque se distinguen 7 dispensaciones en la Escritura, 3 son más importantes que las otras. Ellas son la dispensación de la ley, gobernando a Israel en el Antiguo Testamento desde el tiempo de Moisés, la dispensación de la gracia, la era presente y la futura dispensación del reino milenial. Estas son las más importantes. Eso todo hijo de vecino lo sabe. Cristiano, quiero decir. Vamos de todos modos a ver las 7. Bueno, no vamos a ver las 7 porque no va a dar tiempo, pero vamos a empezar. Dispensación de la inocencia, era de libertad, la maravilla. Fue la maravilla, número 1, ¿vale? Era lo perfecto, cuando Dios creó las cosas. Esta dispensación comenzó con la creación del hombre, Génesis 1, 26 al 27, solo va un versículo, que lo sepáis, y continúa hasta Génesis, ¿vale? Todo lo que es el Génesis, 3:6, perdón, capítulo 3, versículo 6. En esta dispensación al hombre le fue dada la responsabilidad humana. Siempre Dios da responsabilidad al hombre, ¿te das cuenta? Siempre. Aunque el hombre no lo pueda cumplir, pero siempre Dios da responsabilidad al hombre. De ser fructífero, dominar la tierra, tener dominio sobre los animales, usar los vegetales para comer y cuidar del huerto del Edén. Eso es lo que le dijo. No era gran cosa, ¿verdad? Ser un buen hortelano, un buen hombre de campo. A mí me gusta eso, Todo era perfecto, todo crecía solo. Adán miraba así, ya había crecido una planta con un fruto. Digo, ya está, lo como el fruto. Perfecto, o sea, era lo que vendrá, ¿Por qué? Porque era tan perfecto que Dios hace todo bien. Todo era bueno. Dice que cuando lo vio todo dijo que había quedado bien. Muy bien todo, perfecto. Porque Dios hace las cosas así. Luego nosotros los tropeamos, pero es otro cantar. Sin embargo, fue dada una prohibición, porque siempre es así, da la responsabilidad, pero también dice, cuidado con esto no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque Dios tiene un problema con el árbol de la vida y ¿cómo se llama? El árbol del bien y del mal. Eran 2 árboles, un árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. ¿Tenía algún problema Dios con el árbol del bien y del mal? Dios no tiene problema con nada, ¿vale? ¿Me explico? Con nada. A ver. Si Adán, tontamente, inocentemente, estúpidamente, neciamente, como tú quieras, pero sin pecar, hubiera cogido del fruto, porque pasaba por ahí y se confundió de árbol, ¿vale? Vamos a decir, y hubiera comido, ¿le hubiera pasado algo a Adán? No hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque no tenía mala conciencia, porque hubiera hecho eso sin darse cuenta o pues ya está. Pero no fue así, como todos sabemos. Porque Dios puso una prueba y dijo, de este árbol el fruto no comeréis. No. Entonces, cuando Dios dice una cosa, se tiene que cumplir. ¿Me explico? ¿Me explico? No, ¿por qué estoy haciendo un énfasis en eso? Porque estamos acostumbrados a vivir en una sociedad donde no nos gusta que nos manden. No nos gusta que nos manden. Porque cada uno somos dioses de nosotros mismos, dicen. Y cosas así que son absolutamente horribles. Sin embargo, sí hay una autoridad en el universo y si Dios dice una cosa se ha de cumplir, ¿vale? Y si Dios delega autoridad en otros, tenemos que hacer lo que nos dicen. Porque Dios lo ha dicho, no porque lo dicen ellos, sino porque Dios lo ha dicho.
lo que sea y quien sea, yo ahora mismo no voy a entrar en detalles, pero la autoridad, eso es lo que quiero decir, se ha de respetar. ¿Por qué hay tantos problemas en las familias? Que los hijos hacen lo que les da la gana y los padres sufren. Pues porque el principio de autoridad se ha roto hace tiempo ya. Y los padres somos los colegas, ¿me entiendes? Los coleguillas. Entonces los hijos, ¿qué? Que no, nos tratan como, o tratan, voy a decirlo así, tratan como si fuéramos iguales. Cuando Dios no ha dicho eso. Pero eso está hecho expresamente así, se ha educado así desde el colegio, porque eso viene mayormente de los colegios y de las universidades y de los institutos para destruir la familia. Como tantas otras cosas, esto es lo que está pasando, ya desde hace años. Y quiero dar un consejo a los padres. Quiero aprovechar esto para dar un consejo a los padres. Que tenéis hijos pequeños. La mujer que no se ponga por encima del hombre delante de los hijos. Porque si la mujer se pone por delante del hombre y empieza a reprenderle delante de los hijos, ¿sabes lo que va a pasar? Que se va a romper la cadena de autoridad. Los hijos van a decir, mi padre no es un tonto. Lo que tengas que decirle a tu marido se lo dices aparte. ¿Me sigues? Se lo dices a solas, no delante de tus hijos. Porque los hijos no saben discernir. Claro que sí, que tienes que decir lo que quieras decirle, no pasa nada. Es más, la mujer fue creada para ser ayuda idónea del marido. Entonces, claro que sí, pero en el contexto de la privacidad, no delante de los hijos. Los hijos lo van a entender mal. Y luego va a haber problemas. Eso dicho de paso. Y los que pensáis tener hijos, apuntadlo eso bien y no os olvide. Bien, pues estamos hablando de eso. Sin embargo, fue dada una prohibición, se instruyó al hombre para que no comiese del árbol del conocimiento del bien y del mal. Aunque al hombre se le concedió un estado bendito, un cuerpo, mente, naturaleza perfectos y el libre albedrío que solo tenía Adán y Eva en un principio, la humanidad ahora no tiene libre albedrío, tiene voluntad, que es otra cosa, pero libre albedrío no. Ay, ¿cuál es la diferencia? Pues que el libre albedrío es desear tanto el buscar a Dios como todo lo contrario. Eso lo tenía Adán y Eva, ¿vale? El ser humano actualmente no, el ser humano está inclinado al mal, no a buscar a Dios. Tiene voluntad para cambiarse de corbata, eso sí, o no ponérsela, pero eso no es libre albedrío, eso es la voluntad humana normal. Pero ellos sí tenían libre albedrío, por eso el castigo vino tan fuerte. Porque ellos sabían lo que estaban haciendo y aún y sabiendo lo que estaban haciendo lo hicieron. Eva sucumbió ante la tentación y comió del fruto prohibido y Adán se unió a ella en su acto de desobediencia, como todos sabemos. Como resultado vino el juicio divino, la muerte espiritual, el conocimiento del pecado, el miedo hacia Dios y la pérdida del compañerismo. El fracaso de la primera dispensación por parte de Dios, no, por parte del hombre. Aún en estas circunstancias, Dios introdujo el principio de la gracia con una promesa del Redentor y proveyó túnicas de pieles, típica provisión de la redención. Ya el Señor estaba hablando de que iba a haber una redención. ¿Quién mató los primeros animales? Dios. ¿Vale? Para darle pieles, y con eso ya se entiende, nosotros entendemos qué es lo que iba a pasar. Que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. ¿Vale? Fíjate si es grave el pecado. Ellos fueron expulsados fuera del huerto, pero se les permitió vivir sus vidas naturalmente, y con el juicio de Dios sobre ellos comenzó una nueva dispensación. En la dispensación de la inocencia, Dios reveló la falla del hombre, le dio la promesa de un Redentor que vendría, reveló su soberanía en juzgar a sus criaturas e introdujo el principio de la gracia. Lo voy a dejar aquí. Veremos ya la próxima vez la dispensación de la conciencia, la era de la determinación humana, qué significa. Y veremos que a pesar de que las dispensaciones tuvieron un principio y un fin, para empezar otras, parte de las dispensaciones también siguió con otras dispensaciones. O sea, no es algo radical, sino que ha ido, veremos que también
aspectos de una dispensación pasaron a otras dispensaciones. El ejemplo que tenemos, pues por ejemplo las 4 bestias, los 4 imperios, que dice la palabra de que a pesar de que cada imperio, estoy citando a Daniel, ¿verdad?, tuvo su tiempo, parte de la esencia de cada imperio siguió con los demás imperios. Y será así hasta el final. O sea que no todo es radical. A veces hay que... Por eso otra vez hay que usar esto, que Dios nos lo ha dado para algo, santificado, guiado por el Espíritu. Amén. Seguimos. Dios os bendiga.